Bueno, pues tenemos otro Armageddon de desempate entre Maxim Bachela-Graf con las piezas blancas y Magnus Carlsen. Después de una siciliana muy divertida, bueno, no tan divertida, pero muy interesante, sobre todo en la apertura. Pues ahora tienen que decidir. Sí, recordamos que los 3 últimos Blitz se los ha ganado Bachela-Graf a Carlsen. Sí. Obviamente ambos saben eso perfectamente. Pero la diferencia es que ahora Maxim está obligado a ganar, está obligado a arriesgar. Correcto. Este Armageddon. Vamos a ver si vemos otra Sveshnikov, otra Pelican. Maxim Bachela-Graf suele ser de los que repite la apertura hasta la saciedad. Sí. Así que no me extrañaría, se da la mano y empieza este duelo. Bueno, pues inglesa, pues decide variar y E5. La apertura, la defensa más empleada por la élite contra la inglesa. Caballo C3, caballo F6 y caballo F3 en los que están jugando últimamente. Caballo C6, vamos a ver si E3 E3 que está de moda, ¿no? No, pues con G3 y D5, línea principal. Caballo Bien. por alfil G2 y vamos a ver si alfil C5 o caballo B6. Pues alfil C5, la de Grischuk, ¿no? Magnus tiene mucha experiencia en el mundial tras enfrentarse a Fabiano Caruana, precisamente en esta línea. Eso es. Enroque. Y ahora D3 sería una jugada normal para desarrollar el alfil por D2, para meter una torre en C1. H6 evita esos saltos a G5 en un momento para poder jugar con alfil E6. Sí. Alfil D2, torre C1. Y vamos a ver. Caballo F6 se retira para que no haya problemitas con caballo por D5 en algún momento y una descubierta con el caballo de F3. Viene caballo F6 y ahora torre C1. Parecería una jugada súper natural, mirando con rayos X a ese alfil de C5. Sí, todavía no hace falta quitarlo. Quizá torre C1 en torre 8, ya que si alfil B6 puede venir un caballo A4. Pues caballo A4 directamente. Y ahí supongo se quiere quitar a E7 o a D6. A D6 parecería súper natural, ¿verdad? Para proteger el peoncito de E5. Además, también. a veces hay planes de caballo de 4. Entonces está bien proteger el de E5, ¿no? Para poder saltar con el caballito de C6. A ver qué hace Magnus Carlsen con 6 minutos en el reloj. Recordad, a finish. Bueno, alfil pues B6. Cambiar. Dando a la pareja de alfiles. Curiosa jugada. Vamos a ver si caballo por B6, A por B6. ¿Qué pasa en esa posición, no? Es verdad que el negro quizá tiene un poquito más de espacio, como podéis ver con ese peón en E5. Bueno, interesantes detalles, ¿no? Que dejan ya hasta en este ritmo los jugadores. Como hemos dicho, pues los humanos casi. Quitaríamos a D6 sin pensar. Sí. Él sabe evaluar cuándo puede ceder ese alfilazo y cuándo no. Bueno, pues torre 8. Ahora un problema para las negras es que normalmente no es fácil desarrollar el alfil de blancas. Si lo colocas en S6 o en D7, la idea de las blancas es jugar caballo C5. Porque si las negras capturan en C5, sí que va a existir mucha presión. Alfil C3. Presiona E5. Presión E5, bueno, tiene asegurado el caballo por B6 en cualquier momento, así que no hay problema que el caballo de A4 no tenga casilla. Y quizás quiere tirarse con algún B4 en algún momento, ¿no? Caballo por B6 o B4 incluso directamente podría ser una jugada. Ahora un alfil F5 desarrollando sería natural. Bueno, pues E4 se tira Magnus Carlsen. Caballo por E4. Liquida la posición. Y vamos a ver porque se pueden cambiar las damas. Fijaros que si la dama viene a C2, el alfil sale a F5. Así que Maxim va a cambiar damas en D8. Torre por D8. Y ahora Magnus lo tiene claro. Quiere capturar el alfil de C3. Probablemente eliminar la pareja de alfiles de la blanca. Sí, está pareciendo una posición súper sólida para el negro. Es verdad que al alfil en G2 te molesta ahí en C6 y estas cosillas, pero diría que está realmente bien, ¿no? Sí. Bueno, pues aquí hay varias posibilidades. Podría jugar caballo por B6, luego una A3 o incluso una A3 directamente, pero lo que dice, te van a comer en C3, te van a desarrollar el alfil a E6 y tiene que justificar un poco Maxim Bachela-Graf su posición. Sí. Así que vamos a ver. 7.40 para el francés, 5.50 para Magnus Carlsen. Ya ha recuperado 1 minuto y 20 segundos aproximadamente. Bueno, es una posición incómoda para jugar con blancas a ganar porque estás viendo que se está simplificando, que no tiene debilidades, que los problemas del flanco de dama. Alfil E5, jugada extraña. Quizá quiera amenazar caballo por B6 y tocar el de C7. Pero bueno, caballo por E5 se va de las manos, ¿no? Aunque bueno, es verdad que tras caballo por E5, luego el peón de C7 puede sufrir tras un caballo por B6. Vamos a ver. Qué interesante. Quizás simplemente tienes que pasar del tema y jugar alfil E6 a caballo por tomar de C. Me parece ¿no? una gran jugada para desequilibrar. Me parece
Ni se me había ocurrido, porque es como lo que dicen, ¿no? ¿Cómo vas a poner ahí el alfil? Sí. Pero bueno, por lo menos crea algunos problemas prácticos. Sí, y qué importante es hacer que tu rival piense en un ritmo como el Armagedón. Sí. Va a jugar torre 8. Simplemente. Ahora alfil caballo, F4 pero podría caballo ser, ¿no? por B6. Caballo por B6, C por B6, supongo que es la idea. Bueno. Ah, no, quiere tomar de A y tomar en A2, ¿no? Puede ser, puede tomar de A y alfil por C7, torre por A2, en efecto. Sí, ¿no? Porque si tomas de C, por lo menos he conseguido cosillas. Pero si ahí. tomas de A, puedo alfil por C7, torre por A2 y, por ejemplo, ahí una jugada... Pero desde B2 está a punto de caer. Sí, Yo creo tienes que razón. ahí está casi hecho. ¿Tú crees? Caballo por A por... Va a Pues jugar mira. caballo por... Vamos a ver, A por B6, alfil por Mira, C7, pues torre por Bacher A2. no piensa lo mismo que yo. Y ahora, súper interesante la posición. Podría ser torre C2, pero viene caballo B4. Y me molesta. Caballo B4. Viene- Bueno, si cae el de B, sí que. O sea, alfil por B6 ni la considero, ¿no? Bueno, caballo Ah, E5, E5. buscando No entiendo. el cambio del caballo de E5 está por el tocando de E4. D4. Bueno, qué interesante este caballo E5. Si caballo por E5, Ojo. alfil por E4, torre por B2, vendría alfil por E5 ganando la partida, ya que el alfil de C8 está tocado. Bueno, táctica a muerte, ¿no? Porque hay ideas con caballo D2, hay. Joder, cómo saca recursos este Bacher por todos Sí, lados. bueno, ahora difícil el momento para Magnus Carlsen, ¿eh? Sí, habría que ver caballo por E5. Alfil por E4, amenazo alfil por E5 luego, ¿no? Con el alfil de C8 tocando. Y hay un caballo C6, quizá. Bueno, ha hecho alfil Alfil F5, F5. muy lógica, realmente defendiendo. Sí, y ahora pues el blanco puede estar ganando un peón, ¿no? Caballo por C6, B por, torre por C6 y luego torre por Torre B6. por B, y a jugar el 4 contra 3 hasta pasado mañana. Bueno, pues muy interesante. Luego hay otras jugaditas como caballo por C6 y G4 que nunca puedes comer porque hay un F3 y te tienes que ir a C8 prácticamente, ¿no? Sí, Porque a además- D7 va a venir otra torre a D1. Irte a H7, además, los temas de mate abajo vuelven a aparecer. Sí. Pues caballo por C6 y cuidado ese G4, ¿eh? F3 decide, bueno, montar esa formación con los peones en F3 y en E4, buscando el poder de la pareja de alfiles. El caballo ahora donde se tiene que ir, quizás se tiene que ir a D2, ahí viene caballo D2, torre F2 F2. para proteger el D, ahora va a venir E4, cuidado que comerse el de B2 puede ser Quiere peligroso hacer porque el un caballo se E4, puede quedar E4 clavado. alfil F4, ¿no? Ahí. O alfil, sí, E4 y luego incluso comer el de Bueno, C6. qué en algún momento. imaginación y qué capacidad de sacar recursos de Bacher Lagraf cuando parecía que la partida se estaba muriendo. Sí. Saca pues- este F3, torre F2, Esto de todo menos muerto, Divis. Torre Va a jugar por torre B2, por B2 y ahora hay 4. E4. E4 y puedes tirar F4 también. Está un poco atado, ¿no? Por ejemplo, F4 aquí, ¿qué pasa? Alfil E6, F4, lanzando al Facun. Si quito el caballo a C4, ¿cómo? Y torre por C6. Vamos a ver si viene el Facun aquí. Maxim Bachelagraf, ¿qué va a hacer? Porque torre por C6 no la quieres hacer por torre B1 jaque, ¿verdad? Y te cambian hasta la camiseta. Hasta los calzoncillos, si son rocho. Alfil E5 va a hacer, ¿no? Alfil E5 tocando la torre. A2. Bueno, torre A2, alfil F4, ¿eh? Torre B5 única, quizá. Y ahora el alfil está tocado. Ahora Magnus y alfil por G7, viene caballo por F3 intermierda. Así que tiene que hacer algo. Alfil F4, quizá como decías, pero entonces Sí, se va a hay- quedar con un peón hay- de más, ¿eh? Hay un toque en B3, aunque está. Supongo torre que por lo más C6. correcto es torre por D2, torre por 5, torre por C6. Pero eso parece muy tablífero ya. Pues tiene Pues- que hacerlo. Aquí torre por C6 y a presionar el de B. Y a presionar, puedes tirar ese 4 contra 3, ese F4 que va a venir. Torre B. Torre B8, torre B2, B5. Bueno, B5 directa también. O torre B5, ¿no? Torre B5 para evitar torre B2. Torre B5. Esa es buena jugada. Si torre D6, torre B8, F4. F4. Ahora también el rey puede salir por F2. Un G6, ¿no? Para evitar F5. G6, le da un aire al rey también vía G7. Está cerca de las tablas Magnus aquí, ¿eh? Pero Sí, ahora él quiere jugar con torre B1 y B5. E5. Bueno, O esta. con torre B8 quizá también. Rey G7. Tranquilo, con rey G7. Y- H5. Alfil E4. Centralizando un poquito el alfil. No sé si sirve para mucho. Hay algún alfil por G6 que tienes que Sí, tener en ¿no? cuenta siempre. Sí, no sé si algún torre B8 puede estar en peligro. Torre B4. Vamos a ver, supongo que alfil F3 podría ser la jugada. Sacar el rey a F2. Pero también el negro va a empezar a correr con el de B. Que no se nos olvide Bueno. que tiene un peón pasado, Magnus, ¿eh? Muy segura, sí. La B5 verdad es que el negro está perfectamente. Magnus ha logrado pasar esas complicaciones, esos truquillos que parecía que iban a pasar, pero Alfil F3 y ahora torre B1, B5, B4, B3. Parece casi automático.
Vamos a ver. Un H5, ¿no? H5, bueno, igual correr ya no es ninguna tontería, ¿no? O incluso un G5. G5 es que está el de F4 ahí muy débil, ¿no? G5 me gusta también. Vamos a ver, Va a hacer Magnus. torre B8 para tirar más a gusto, por decirlo de alguna forma. Torre A8, pero torre por E6, ¿qué pasa? Ah, tiene torre A1 jaque, vale, tiene esa jugada. Torre por E6, torre A1. Rey F2, ahora sí que se amenaza torre por E6. Vamos a ver, Magnus no se lo va a colgar, por supuesto, pero tiene que tener cuidado. ¿Dónde va esa torre? Porque te pueden meter una torre blancas en séptima fila. 2.40 para el noruego. Torre A2, cambiando una. Simplificando. Muy bien. Alfil por A2. Y ahora va a venir un torre B2 también. Muy cerca de llevarse el Armageddon el noruego. Qué fácil lo hace. Quizá torre C2. Alfil G4. No entiendo. ¿Qué quieres hacer a torre B2? Rey E3. H5. Y alfil D7. Bueno, torre B2 parece súper lógica. Vamos a ver, porque va a tener que sacrificar el peón de H2. Y bueno, torre por B6. Van a llegar a un 3 contra 3 muy igualado. Sí. Se va a llevar el Armageddon. No ha mostrado ningún problema Magnus en esta partida. Es increíble. Bueno, ahí mira, intentando liar con un E6 o algo así. E6 es amenaza. La partida. Rey F8. Pero bueno, aquí estás peor. Rey G7 va a jugar seguramente. Y bueno, que tienes un peón de más y... Está completamente ganado. Pues gran Armageddon de nuevo, Carlsen. Que... Bueno, bien, ahí viene ensuciando, ¿no? Intentando pasar Rey F4, Rey G5. Vamos a ver si es capaz de crear algún problemita. Lo dudo. Lo dudo. El rey va a pasar por F4, por G5 y por F6. Me parece muy buen intento, de nuevo. ¿Sí? La verdad es que le he visto jugando sus armas perfectamente, pero... Alfil E6. Bueno, si cambias te despides de la partida. Y... Alfil por E6 y bueno, se van a firmar las tablas en breve, ¿eh? Torre B7. H4, ¿no? Bueno, torre B2. Para quedarlo así. Va a tirar Rey F4 quizá para pasar con el Rey. Rey G5, Rey F6. Tratar de ensuciar, como dice, un poco de barro. Sí, Rey G5, torre F5. Ni siquiera puedes pasar. Sí, no hay... Rey E4. Torre B2 de nuevo. Bueno, jaque. Rey F4, torre F2. Bueno, un nuevo éxito de este alfil C5 en esta línea, ¿eh? Y bueno, Magnus se lleva al Armageddon. Pues no le ha dado... No voy a decir ninguna oportunidad porque siempre puede haber habido alguna cosa, pero me ha parecido que ha controlado la partida de principio a fin. Y bueno, pues Magnus, que ha ganado todos los Armageddon que ha jugado. Es que, bueno, todas estas partidas menos una las ha ganado así que... Bueno, pues sigue liderando este Norway Chess.